Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar. Siempre es un placer. Este es un tema en particular que me gusta, bueno, que me gusta mucho, que está muy de actualidad y sobre el que yo creo que se puede hablar largo y tendido, ¿no? Que es cómo estamos o qué situación tenemos con influenza aviar ahora mismo, bueno, diría que casi a nivel global, ¿no? Porque ya es muy poquita la parte del planeta que no está afectado por la situación que tenemos con esta enfermedad, ¿no? De hecho, vosotros es Sudamérica la gran zona libre y parece ser que, bueno, la cosa se va a complicar, ¿no? Entonces, me gustaría empezar hablando exactamente de eso, ¿no? Es decir, oye, qué está pasando? Eh, y bueno, porque hay tanto ruido, ¿no? Porque realmente, bueno, pues fijaos, que en los últimos meses diría es que no para de haber noticias ya no en medios nuestros, ya no en medios de agricultura, sino en medios generalistas, ¿no? Pues hablando de jamás vista, 50 millones de animales abatidos perdón, sacrificados en Estados Unidos, ¿no? Incluso las fotos estas de los aves migrantes en Perú tan espectaculares, ¿no? Con tantas aves muertas en la playa, e incluso Nacho preguntándose por qué la cosa está tan complicada. En fin, digamos que tenemos una situación en la cual, desgraciadamente, influenza aviar ha pasado a ser una de nuestras preocupaciones. Bueno, no sé si decir es la primera, pero una de las cosas que nos llevamos a la cama, ¿no? Cuando nos vamos a dormir todos los días. Bueno, pues vamos a intentar hablar un poquito de ella. Yo voy a empezar hablando de la enfermedad, porque hay varios puntos que me parecen interesantes para que entendamos mejor, eh, por decirlo fácil, con quién estamos jugando los cuartos y luego pasaremos a medidas de control. Perfecto. Bueno, yo creo que todos tenemos claro quién es el protagonista de todo esto, ¿no? Es decir, que es el virus de influenza aviar, ¿no? Luego lo voy a anotar siempre como A y V, pero bueno, esta es la clasificación taxonómica que tiene ahora, que igual no coincide exactamente con lo que habéis visto últimamente. No os preocupéis, ya sabéis que esta gente que se dedica a hacer clasificaciones taxonómicas lo cambian todos los años, o casi todos los años, y esto lo cambiaron el año pasado, le cambió el nombre. El virus, desgraciadamente, sigue siendo el mismo, ¿no? Y yo creo que siempre es muy interesante, cuando uno habla de estas enfermedades, intentar sacar el máximo provecho, la máxima información, digamos, de la estructura del virus o del agente etiológico en sí, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy interesantes en este virus, ¿no? La primera es la envoltura lipídica, ¿no? Que nos va a dar un virus que no es terriblemente resistente en el ambiente, eso va a tener muchas consecuencias a nivel, sobre todo, de resistencia y de cómo se transmite. Luego están esas proteínas de superficie, la M2 y la B1, que también tienen funciones muy importantes, pero sobre todo la amiloglutinina y la anhidasa, ¿no? Que luego hablaremos de ellas, son dos proteínas esenciales para atender a este virus, ¿no? Y finalmente es muy importante entender ese RNA segmentado, ¿no? Por ser RNA, ¿no? Por el tipo de material genético que es y por estar segmentado, ¿no? Porque también le va a dar unas características bien particulares a este virus. Bueno, si hablamos de la ecología, porque al final, quiero decir, como todos sabemos, los virus, las bacterias y los animales no tienen mala fe. Es decir, los que tenemos mala fe somos las personas, ¿no? Pero estos no tienen mala fe. Bueno, es un virus que tiene su reservorio en las aves, especialmente en las aves acuáticas. Es decir, ya hace tropecientos años, o desde hace tropecientos años, ya sabemos que en las heces de los patos, bueno, pues hay una cantidad de partículas de virus de influenza aviar brutales, ¿no? Especialmente de los de baja patogenicidad. Entonces, bueno, pues es una cosa que tenemos clara, que vive o tiene el reservorio ahí, ¿no? Bueno, pero no se queda simplemente en las aves acuáticas, ¿no? Es decir, conocemos que el 60% de las aves, de las familias de aves conocidas, pueden estar afectadas o pueden infectarse por influenza aviar, ¿no? Es decir, no en todas la infección será igual, no en todas será igual transmisible, pero al menos
todas ellas pueden infectarse, ¿no? Lo cual es una barbaridad, porque bueno, hay por el 60% como mínimo, ¿no? Es decir, cuando uno dice como mínimo es que son las que sabemos, tenemos prueba de que se pueden infectar, ¿no? Otra cosa es que el resto también puedan infectarse, ¿no? Es también bien curioso, ¿no? Son prácticamente todas las familias, incluso más especies, ¿no? Vale. Siguiente. Bueno, y de ahí, ¿qué pasa con el resto de las especies? Porque sabemos que influenza aviar, gripe, también hay en otros animales, ¿no? Hay gripe en los caballos, hay gripe en los humanos, hay gripes en los cerdos, hay gripes en muchos, en algunos mamíferos marinos, y últimamente hay gripe hasta en los gatos, que se suponía que no, pero con la llegada del H5 parece ser que también se afecta, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que pasa es que de ese reservorio de influenza aviar que tenemos en las aves, bueno, pues va pasando a otras especies, se va adaptando y bueno, pues, y hay una cosa que tenemos que tener bien claro, que es cuál es la estrategia de este virus, ¿no? Es decir, a qué se dedica, ¿no? ¿Cuál es su estrategia para sobrevivir como cualquier ser vivo en este planeta? Cada cual tiene su estrategia, ¿no? Bueno, pues la estrategia del virus de influenza aviar es bien simple, es la fuga. O sea, es un virus que siempre está en la fuga, que siempre está cambiando, siempre está mutando, siempre está escapando. Por eso os hago ahí la broma, ¿no? De esa serie que no sé si habéis visto cuando, bueno, ya tienen tropecientos años, El Fugitivo. La serie tiene tropecientos años e incluso la película que hicieron, la primera y la segunda, la primera con Harrison Ford, la segunda con Wesley Snipes, tiene también tropecientos años, ¿no? Siempre lo pongo porque es una serie que le encanta a mi padre y entonces a mí me hace gracia, ¿no? Pero es un poco lo que hace el virus de influenza aviar. O sea, llega a un sitio, parece que no tiene salida y de repente, ¡pa!, hace un cambio y se salta se hace algo impredecible, algo que no se esperaba para poder escaparnos y seguir con esa huida hacia adelante, ¿no? Esa es un poco la estrategia del virus. Y esa estrategia está basada en lo que os decía antes, que es que ese material genético que tiene este virus, ese RNA, es un material que le da la posibilidad de hacer lo que estamos diciendo. Un virus de DNA probablemente no tendría una capacidad tan grande, ¿no? Y aparte es que está muy bien dotado, porque primero tenemos el tema de que al ser un virus de RNA, cuando se replica, es decir, digamos, la enzima, la proteína que está encargada de hacer esas replicaciones, no tiene capacidad de reparar errores. Entonces, si se comete un error durante la replicación del virus, ese error se queda, ¿ok? Si el error no tiene ningún tipo si la replicación es perfecta, pues bueno, guay, perfecto, no pasa nada. Si la replicación tiene un error, pero nos llevó una animala, pues bueno, pues ahí se queda. Si esa replicación tiene un efecto deleterio, hemos perdido un virus. Que pero vamos, nos quedan trillones, con lo cual, bueno, tampoco pasa nada. Pero si ese cambio, digamos, tiene algún efecto positivo o le ayuda a estar mejor adaptado al medio que tiene, esa estirpe, ese virus, esa mutación empezará a tomar espacio en el ecosistema, en el ecosistema, en el entorno, ¿no? Aparte de eso, tienen la capacidad de hacer cambio antigénico. ¿Por qué? Porque al estar segmentado, si hay una coinfección de dos virus, resulta que los virus resultantes coinfeccionan en una célula. Los virus resultantes de esa coinfección, pues bueno, pues es una mezcla del material genético de uno y de otro, ¿no? Entonces, estas dos particularidades juntas le dan una capacidad de cambiar, de mutar, de hacer cosas nuevas que realmente no deja de sorprendernos. Siguiente. Vale. Os decía también antes que había dos proteínas que son esenciales, importantísimas, cruciales para entender este virus. Uno es la meloglutinina, que lo que hace es una especie de llave. Es la que abre, la que abre en donde el virus quiere entrar, que son las células del huésped, ¿no? Entonces, dependiendo de ella, o dependiendo de la llave que tenga el virus, va a poder abrir unas células o va a poder abrir otras. Entonces, y también va a poder funcionar bien en unas cerraduras o va a poder funcionar bien en otras cerraduras. Entonces, es una proteína que tiene un efecto importantísimo en la dinámica del virus, ¿no? Y luego está la neuraminidasa, que son una especie de tijeras, ¿no? Porque lo que va a hacer,
bueno, pues es evitar que el virus se aglutine. Si hay hay algún momento que tiene una adhesión que no es fructífera, también la va a poder deshacer gracias a las neuroniasas. O, por ejemplo, cuando ya ha replicado en una célula que ha infectado el virus y ya quiere salir exterior, es el quien, digamos, hace el último corte para poder salir, ¿no? Sabemos que hay 16 tipos de meglutininas, todas están en las aves. En los humanos tenemos 3, en los equinos 2, en el porcino 2. Bueno, eso lo sabemos, lo acabamos de hablar hace un momentito. Las neuridasas igual, hay 9, pero todas están en las aves. Y bueno, luego en humanos, en porcino, bueno, y en equinos tenemos alguna menos. Sobre el ciclo de infección celular, bueno, yo no soy virólogo, las cosas como son. Entonces, y sabéis que de este ciclo en particular sabemos un montón. ¿Por qué sabemos un montón? Bueno, porque sí, es un virus muy parecido al de la gripe en humanos, con lo cual, bueno, pues ahí hay muchas cosas en común o mucho trabajo que se puede sacar de uno de otros, ¿no? Pero hay dos cosas que me gustaría poner de manifiesto porque son importantes para luego entender algún tema bueno, trascendental con este virus, que son, uno, que esas meglutininas que hemos hablado antes se van a conectar con unos receptores de ácido siálico, ¿no? Receptores de ácido siálico. Y esto es muy importante porque resulta que hay algunos animales, como nosotros, que los tenemos en una posición, lo vamos a ver luego, y hay otros animales que lo tienen en otra, como las aves, ¿no? Y eso sí, digamos, esas distintas cerraduras van a hacer que los virus que tienen entrada para uno o para otro no se puedan compartir, ¿no? O no deberían poderse compartir. Lo veremos luego. Y hay otro punto que también es esencial, ¿no? Porque, bueno, el ciclo, pues sabéis que hay un endosoma, luego se rompe el endosoma, va al núcleo, replica, hace una síntesis de la proteína viral, luego ya sale. Pero hay una cosa que es muy interesante, que es que una vez que el virus ha salido, no está activo. No está activo, se tiene que activar. ¿Y cómo se activa? Bueno, pues se activa, digamos, porque tiene una ruptura a nivel de la meglutiniana que hablábamos antes, digamos que esa meglutiniana se tiene que romper, y se tiene que romper por la acción de una enzima, una proteasa, y esa proteasa no va a depender del tejido en el que la célula está. Es decir, las proteasas en el cuerpo no son todas las mismas, ¿no? Entonces, eso nos da un tema crucial, que es el de explicar por qué hay estirpes que son poco patógenas y por qué hay estirpes que son muy patógenas. Bueno, la diferencia es simple. Las que son poco patógenas prácticamente se lo pueden replicar a nivel de respiratorio y a nivel de intestino. No tienen más explicaciones. Y las que son altamente patógenas pueden replicar en más sitios. Y eso se debe a que algunas de las llaves, las hemoglutininas, de las bajamente patógenas, solo pueden ser, digamos, rotas o, digamos, terminadas por enzimas que se encuentran en el digestivo y en el respiratorio. Y en cambio, en el caso de las altamente patógenas, donde tenga lugar la replicación, las enzimas que hay en cualquier lugar del cuerpo van a ser capaces de activar ese virus. Entonces, esa diferencia es la que hace pasar a un virus de bajamente patógeno a altamente patógeno. Pero la cuestión curiosa es que se puede pasar de uno a otro. ¿Por qué? Porque simplemente es un cambio de bases. Es decir, es un cambio en la conformación de esa proteína, de esa proteína de hemoglobina, y que las enzimas que en un sitio o en otro sean capaces ya de poder partirnos, ¿no? O, digamos, cribar esa proteína y darle la posibilidad de ser infectiva. Perdón, creo que sin querer he denegado esto a alguien. Espero que vuelva a conectarse. Bueno, en fin. Sabéis también que son enfermedades bien distintas. La de altamente patógena se considera, está en la lista de la OIE y produce una mortalidad brutal. La que no está en la lista de la bajamente patógena no está en la lista de OIE. Bueno, sí que está, no es una enfermedad de declaración obligatoria, no tiene el mismo tratamiento y produce, bueno, normalmente un síndrome respiratorio muy suave, ¿no? Esto es cierto, pero como os he dicho, en parte, porque como vamos a ir viendo,
resulta que con la influenza aviar, todo lo que tú piensas, el virus se encarga de deshacerte el pensamiento. Si tú crees que el virus funciona de otra manera, en algún momento el virus se apaña para decirte, no, esto no es verdad lo que dices, porque lo puedo evitar, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el caso de la influenza H9N2, que es una influenza... perdón, lo que no os he dicho es que para que esto pase, tiene que ser virus H5 o H7, ¿no? Entonces, este H9, que se supone que debía ser una influenza bajamente patógena, bueno, pues sí, se clasifica como bajamente patógena, pero cuando uno va a campo resulta que es muy jorobada. O sea, tiene un comportamiento en el cual hay alta mortalidad, hay descenso de la producción. Bueno, luego os enseño unas cuantas fotos, ¿no? De acuerdo. Entonces, vale. Os enseño lesiones clínicas de varias de estas, digamos, de bajamente patógenas y altamente patógenas. De bajamente patógenas, las normales, no os voy a enseñar nada. ¿Por qué? Porque normalmente no hay lesiones. O sea, si hay lesiones son muy limitadas. Es decir, no son virus que tengan una alta capacidad patógena. Con lo cual, bueno, pues producen algo de problema respiratorio, pero que se puede complicar cuando hay coinfección con otras enfermedades, pero una cosa suave, ¿no? Excepto en pavos. En pavos sí que un virus de bajamente patógeno sí que produce mortalidad, sí que produce problemas, ¿no? Pero en gallinas, desde luego, no. Bueno, no es el caso de H9N2, es un virus que es muy agresivo, prácticamente replica en el sistema respiratorio, bueno, prácticamente dicho, pero hace lesiones tremendas. Esto, muchos, si no habéis visto antes lesiones de H9N2, pensaréis que es una laringotraqueitis. No es una laringotraqueitis, no, ya veis que no. De hecho, es todo ocasión. Y aparte llega hasta de los bronquios, bifurcación, o sea, son lesiones muy contundentes, mata mucho, o sea, puede llegarte a matar un 10, un 15, un 20% del lote, por unas caídas de producción del carajo, y bueno, pues menos mal, todavía no lo tenemos en América, y esperemos que no llegue nunca, ¿no? Ni en América ni en Europa. Está principalmente, tiene distintas estirpes, ¿no? Y está diseminado por África, el Magreb. Yo creo que casos en más de estos países, yo en Neoibéricos sí que he visto una vez, pero vamos, yo entiendo que si hay neoibéricos tiene que haber más, y ahí en Uganda tiene que haber más países africanos que están teniendo problemas con este virus, pero bueno, no, obviamente por la situación tan complicada que tienen social, pues no es una cosa que les interese mucho, ¿no? Que tenga mucho, que sea prioritarios para ellos, ¿no? El diagnosticar este tipo de enfermedades, pero pues, entiendo que también tiene que haber. Y ya veis que hace toda Asia Pacífico, China, en Rusia, en los últimos años ha sido un desastre, o sea, estaba limitado a algunas partes del país y ahora prácticamente es todo el país quien tiene problemas con H9. Y Kazajstán, pues bueno, yo entiendo que debe ser prácticamente muy parecido al tema de Rusia, ¿no? Con lo cual, bueno, está repartido. ¿Por qué? Porque es bajamente patógeno, con lo cual, como no es parte de la lista de la OIE o como no es declaración obligatoria, la gente no declara y se ha ido, digamos, haciendo espacio, y ya prácticamente tiene toda Eurasia tomada, ¿no? Le falta, pues, lo que os digo, Europa y dar el salto al charco. Y ya os digo, la gente suele vacunar, con las vacunas no se acaba de controlar, pero bueno, si por lo menos la cosa se tranquiliza. Es un virus bastante puñetero del que se habla muy poco en algunas partes del mundo, en otras se habla muchísimo, pero que está creciendo y está dando bastante más guerra de la que debería. En fin. Vale, estos son lesiones de H5N1. Estas son de un artículo inglés. Y bueno, ya veis que son bastante pues petequias en grasa celómica, que las tenéis aquí. Las de la de mucosa ventricular, aquí, estas en mesenterio, que también son bastante claras. Estas no son de Reino Unido y no son en gallinas, son en pavos y son de España. Veáis que son parecidas, mismas lesiones de hemorragias en el mesenterio. En este caso sí que había
bueno, una hemorragia en la fosa intestinal bastante importante, una traqueotis hemorrágica, otra vez esos proventrículos con algún tipo de hemorragias, bueno, la mucosa, con lo cual lesiones parecidas. Y si nos vamos a un... Porque en ese mismo artículo ellos hacen una... de lo que tienen, de lo que han estado, digamos, necroseando en los últimos tiempos con confirmación positiva para H5N1, bueno, pues ellos hacen una lista con el porcentaje de las lesiones que hay más común. Y hay una cosa que me parece curioso, ¿no? Que aparte es bastante real, ¿no? Y se refleja muy bien en este artículo, ¿no? Es que fijaros que, por ejemplo, el edema facial, las neumonías, que eso siempre, bueno, pues era lo primero que pensaríamos, ¿no? Con una influencia aviar, realmente se ve muy poquito. Lo que más se ve son las necrosis pancreáticas. Esto es una gran verdad. O sea, las necrosis pancreáticas son bastante comunes, necrosis esplénicas. Y luego, bueno, petequias en superficie aquí he cortado esto mal por mí, pero bueno, da igual. Hemorragias proventriculares y otro tipo de lesiones, ¿no? Pero más, uno pensaría mucho en edemas, tal y cual, faciales, y no, las pancreatitis es la lesión más común, ¿no? En fin. A ver si paso a la siguiente. Vale. Me gustaría dar un paso atrás porque hay una cosa que nos estamos dejando y que para hablar de influenza aviar es crucial. Es que es una cosa que, desgraciadamente, a mí me gustaría no tener que hablar, pero tenemos que hablar porque es importante, que es de influenza en humanos, ¿no? Porque, bueno, como casi todo en influenza aviar, no es tan fácil decir si es una zoonosis o no es una zoonosis, ¿no? Es bastante más complicado. Es que influenza aviar al final es todo complicado. O sea, al final, como es un virus que cambia tanto, es que es todo complicado, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que tenemos la gripe estacional, que hay una parte de la gripe estacional que es como influenza, es un virus de A, bueno, pues que todos los inviernos pues viene, hay inviernos que el virus ha mutado menos o la vacuna ha estado más acertada y hay poquitos casos, y hay otros cuerpos que el virus ha cambiado más o la vacuna ha estado más acertada y ese invierno hay más casos, ¿no? Que decir, bueno, la gripe estacional mata miles de personas cada invierno, ¿no? Es decir, no es una cosa baladí, pero bueno, es una cosa que tenemos bastante asumida. Otra cosa es la gripe pandémica, ¿no? La famosa, la que nos acordamos siempre es la famosa gripe española, pero bueno, ha habido más. Ha estado la gripe asiática, hubo una gripe rusa, una gripe de Hong Kong. ¿Y aquí qué pasa? Pues que la gripe en este caso no es simplemente que evolucione, como en el caso de una gripe estacional, sino que tiene una ruptura, tiene algo que le hace evolucionar más rápido o hace un cambio muy drástico, digamos, en su estructura. Hay un desfase entre lo que es la inmunidad de rebaño en la población humana y el virus, y tenemos un pequeño desastre, ¿no? Como el 18 o después. Lo que pasa es que el mundo estaba mejor armado y, bueno, supo controlar mejor. También tuvimos otro caso que no lo tengo, pero es la famosa gripe A, la gripe porcina, que tuvimos hace un par de años, ¿no? Bueno, también tuvo su complicación y se supo manejar, ¿no? Y bueno, tenemos otro caso de otro virus que también ha hecho algo parecido, que no voy a nombrar, pero que todos tenemos en mente, ¿no? La película es cómo se relacionan esos virus que tenemos en nuestra población aviar. Bueno, en nuestra población aviar no, porque no están en las gallinas que tenemos en granja, están en la población de aves, cómo se relacionan con los humanos, ¿no? Y ahí hay una cosa que os decía antes de la llave y la cerradura, ¿no? Que resulta que los virus, hay una posición de un ácido siálico, ¿no? En esos eso que os enseñaba antes, que era digamos, la cerradura para que el virus pudiera entrar, ¿no? Que resulta que en aves tiene una posición 2,3 y en humanos tiene una posición 2,6, con lo cual, salvados. Bueno, pues no. Salvados no, porque hay un animal que es el cerdo, es el chancho, que tiene una posición, tiene ambas dos. Con lo cual, si hay una coinfección o sea, si hay un virus que están infectados, humanos o un virus
de aves que se infecta junto con de humanos y aves que se infectan juntamente con un cerdo, puede haber una adaptación de material genético y que este empiece a circular en humanos. Eso es lo que pasó con la gripe española, eso es lo que pasó con la gripe asiática, la gripe de Hong Kong creo que no, creo que es otra cosa, es que hubo una recombinación. Y el caso de la gripe rusa siempre dijeron que había sido un experimento científico mal llevado. Pero bueno, es una cosa que está ahí y que existe y que pasa. Y que, bueno, pues desgraciadamente la tenemos que asumir como parte de la vida. Pero hay otro tema más extra, ¿no? Que es que resulta que a partir de 2005 tenemos las famosas gripes aviares, ¿no? Que son la H9, H7N9, H5N1, que fue la primera, ¿no? H5N6 también, H9N2 también, la que os nombró antes también tiene ese potencial, esa potencialidad, ¿no? ¿Qué pasa con estas? Pues que resulta que de aves infectan directamente a humanos. Entonces, claro, esto realmente cuando empezó a pasar nos dejó patidifusos, ¿no? Porque decíamos, bueno, si se está saltando este sistema, porque el virus ha encontrado una manera, digamos, de desbloquear esto, claro, con la cantidad de virus que hay en aves, es que va a ser un desastre, porque vamos a tener todos los años 3 o 4 virus totalmente distintos de influenza aviar pasando a población de humanos. Bueno, dicen en mi pueblo que Dios se aprieta pero no ahoga, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que son capaces de pasar a humanos, sí que en muchos casos causan patología, pero lo que no son capaces de hacer estos virus que tienen el pasaje directo es, una vez que han infectado a un humano, que ese humano sea capaz de infectar a otros humanos. Con lo cual, eso nos da un respiro enorme. Simplemente por poneros unos datos, ¿no? Que decir, H5, H9, N2, bueno, que son las tres que tenemos, que bueno, son muy curiosas. Por ejemplo, H5 en aves no es muy grave, luego lo vamos a ver. En gallinas de puesta, en gallinas de corral son tremendas, ¿no? Y en humanos también son tremendas. En cambio, en cerdos, pues no da mucha guerra. H7N9, que es uno que está circulando sobre todo en Asia, bueno, pues resulta que ni en aves migrantes, ni en aves de corral, ni en cerdos, pero cuando se pasa a humanos, resulta que tiene bastante mala leche. Fíjate qué cosas. Ya os digo que es un virus que te deja. Cualquier cosa que digas sobre él tienes que tener mucho cuidado porque luego es que te dejan evidencia porque cambia, muta, o sea, hace cosas. H9N2, ¿no? Que era el que os comentaba antes, que también. Y el problema principalmente con estas enfermedades, bueno, pues fundamentalmente es que la gripe, digamos, estacional, pues desgraciadamente mata principalmente pesos mayores, pero estas matan gente de todas las edades. Bueno, no sé la primera vez que pasaba. Por ejemplo, la gripe asiática, que os nombraba antes, tenía muy mala fama en su momento porque principalmente infectaba a niños. En fin, yo creo que eso a nadie nos deja indiferente. En fin, volvamos a nuestras aves porque es un tema que quería tocar porque me parece importante, pero volvamos a nuestro punto, ¿no? Que son las aves, ¿no? Y vamos a hablar un poco de otro punto que es esencial, que es entender la epidemiología, ¿no? Lo que decíamos hasta hace 4 días, de cómo funcionaba este virus es que, bueno, como bien hablábamos, había un montón de virus bajamente patógenos en las aves migratorias, en los patos y en otras, que estas en algún momento infectaban a nuestras aves de corral, que había una mutación, si eran virus H5 o H7, y cuando esa mutación se parecía, ese virus pasaba a ser altamente patógeno y es cuando tenemos una gripe aviar que llegó H5N1, es decir, que nos dejó otra vez con todos estos dibujos, bueno, pues valiendo solo para una parte de la explicación que tenemos de esta enfermedad, ¿no? Y es que estos virus son capaces de pasar directamente de aves migratorias a nuestras aves de corral como altamente patógenos. En fin. Este es un caso muy curioso, que os lo pongo. Este es un caso de 2005 y fue el primer aislamiento de H5N1, ¿ok? En Europa, ¿vale? Y este virus no vino en pato, vino en avión. Me explico. La primera vez que se aisló H5N1 en Europa no fue por una transmisión por aves salvajes, fue
porque encontraron en el aeropuerto de Bruselas unas águilas crestas tailandesas que venían de extraperlo, que venían metidas en unos tubitos y, bueno, la persona los quería meter en la Unión Europea para venderlas, ¿no? Porque deben tener un precio altísimo en el mercado negro, no sé exactamente con quién, pero con alguien deben tener un precio altísimo, ¿no? Entonces, las requisaron y efectivamente se muestrearon y, toma tú, estaban positivas H5N1. Acordaos que en esa época era la época famosa de la gripe aviar, que había una digamos, una alarma social tremenda. Bueno, lo que hicieron fue que después de hallarlas, vieron exactamente qué virus era, encontraron que sí, que efectivamente era un virus que estaba relacionado con el H5N1 que estaba circulando en Asia, y hicieron una serie de pruebas, ¿no? Lo primero que hicieron fue compararlo con el H7N7. Yo no sé si os acordáis de este virus de influenza aviar. Este virus, si se lo recordáis a un holandés, ya os digo que se acuerda de él, porque este fue el que en el año 2001, 2002, 2003, si no recuerdo mal, prendió fuego a toda la industria holandesa de puesta y de aves en general, ¿no? Es decir, ellos tienen un recuerdo infame de este virus, porque, bueno, les pilló peor preparados y les hizo muchísimo daño, ¿no? Bueno, pues compararon este virus, lo compararon con el que habían aislado de las aguilitas, que era el 5N1, y lo que descubrieron es que era un virus muchísimo más agresivo que el virus que les había destrozado. Es decir, cuando desafiaban por vía oral, hacía un 26% de mortalidad a los 10 días, y el H5N1 a los 2 días se había cargado a todas las gallinas. Era mucho más agresivo. ¿Vale? Dijeron, bueno, pues en patos también será un animal. Sabes que los patos son un poco más resistentes. Pues no. Lo que encontraron es que cuando desafiaban a patitos de 6 semanas, sí, ahí sí que también el virus era una salvajada. A 18 días por infección mataba a todos los animales desafiados. Pero resulta que si eran patos más adultos, sí, desarrollaban signos nerviosos, pero no se morían. Quiero decir, con lo cual dijeron, bueno, pues efectivamente, a partir de ahora vamos a tener unos problemas tremendos, porque esto, evidentemente, son pruebas, como siempre digo yo, esféricas y en el vacío, ¿no? Que son pruebas de laboratorio, pero lo que nos estaba diciendo es, este virus está mostrando otra vez cosas distintas. Resulta que esta vez, para según qué estirpes de aves, pues es menos agresivo. Con lo cual, está haciendo exactamente lo que os enseñaba antes. Está siendo capaz de ser transportado por aves migrantes, y cuando hay infección en nuestras aves de corral, pues ahí empezamos a tener directamente un brote de influenza aviar altamente patógeno, como los que desgraciadamente hemos estado viendo en los últimos años en Europa y en Rusia y en otras partes del mundo de manera bastante habitual. En fin. Vale. Pero por eso, si hablamos de introducción inicial a un territorio de influenza aviar, bueno, lo primero que tenemos que empezar a pensar es en las aves acuáticas y migratorias. Luego en las aves de corral, luego en las aves de compañía, mascotas, que esto pasa, y si no, que se lo pregunten a los belgas, y luego a los cerdos domésticos, ¿no? Que también pueden ser portadores. En fin, desde luego, el número uno a día de hoy, cuando uno no tiene problemas de destaparlo grandes, o cuando uno tiene un servicio veterinario de fronteras que, grosso modo, puede evitar estas cosas, lo que no puede hacer ese servicio veterinario de fronteras es evitar que estos caballeros pasen de un país a otro, ¿no? De hecho, tienen derecho. Y que vengan con sus virus, ¿no? Y que nos introduzcan esas influencias aviares. Entonces, para mí no, yo creo que está claro que este es el problema número uno de introducción de influenza aviar en un país que está libre de influenza aviar. Excepto con algunas excepciones de algunos países muy particulares por la situación que tienen de fronteras y los países que tienen alrededor. Vale.
cuando hablamos de cómo se transmite influenza aviar desde aves migratorias, tenemos que tener varias cosas que son muy claras, ¿no? El primero es el contacto directo, ¿vale? Con nuestras aves. Es decir, si eso parece muy baladí, pero bueno, al final, cuando uno no tiene según qué tipos de sistema de control o de bioseguridad de su granja, pues puede llegar a pasar, ¿no? El segundo es el agua. Acordaos, os he dicho antes que el virus de influenza aviar, por esa envoltura lipídica que tiene, no es un virus muy resistente, pero cuando está en según qué zonas o en según qué materiales, sí que es resistente. Entonces, es un virus que sobrevive muy bien en agua, ¿vale? Pensad que es un virus que su ecología natural son las aves acuáticas, con lo cual, pues bueno, sobrevive muy bien en agua porque es parte de su ambiente, ¿no? Entonces, cuidado porque el agua vehiculando o agua que está en contacto con aves migratorias vehiculada a nuestras aves de traspatio, pues es una fuente de infección, ¿no? Y otra que es también importantísima y que hay que tener mucho cuidado con ella, ¿no? Son las deyecciones, ¿no? Es decir, estas aves, mientras migran, van a producir deyecciones. Bueno, si esas deyecciones son transmitidas mecánicamente al interior de los... Si te está entrando un pato y te hace una deyección en el galpón, bueno, es que entonces ya me da igual la deyección, es que ya te entra el pato, que es infeccioso, bueno, infectivo, perdón. Pero, es decir, pero otra cosa es que haga una deyección en la zona exterior de la granja y que mecánicamente hay algo que meta ese material infectivo en nuestro galpón. Mirad, el problema con influenza aviar es que para empezar un brote hace falta nada. O sea, hace falta una cantidad de billones que es ridícula. Ridícula, la palabra es ridícula. Con lo cual, tengo que decir, la mínima introducción ya te puede empezar a causar problemas. Vale. Una vez que tenemos ya la influenza aviar en nuestras granjas, las granjas de nuestro país, ¿no? Y bueno, pues entonces ya las posibilidades o las vías que tiene influenza aviar para entrar a nuestra granja, pues ya se van abriendo, ¿no? Sigue habiendo más. Es decir, por supuesto, contacto directo, es decir, de venderte un lote de aves que están positivas a influenza aviar, pues bueno, pues vas a tener un problema grave. Esto no es una cosa de ciencia ficción. A mí me pasó cuando me tocó con unas granjas de abuelas de broiler, estar rodeado de 3 granjitas pequeñitas, como de 500 patos, a las cuales les habían metido patitos infectados desde Francia. O sea, alguien había metido los patitos infectados desde Francia a esas granjas, y estaba prácticamente rodeado por ellas, ¿no? O sea que esto de contacto directo, pues bueno, no debería pasar, pasa. Cuidado con la transmisión aérea, es decir, hay un trabajo preciso de los americanos, de los norteamericanos, de los estadounidenses, en la cual lo que hacen es que demuestran que en el brote que tuvieron en 2015, si no hay transmisión aérea, no se puede explicar, ¿no? Y es efectivamente que si tienes granjas a 500, 600 metros, incluso más, dependiendo de los vientos que tengas y de la orografía de dónde están tus granjas, pues puede haber una transmisión aérea que es efectiva y puede ser complicada, ¿no? Por supuesto, es decir, la transmisión indirecta a través de visitas, herramientas y vehículos es facilísima, os lo he dicho, hace falta una cantidad ridícula de billones para empezar un brote de influenza aviar en una granja. Mucho cuidado con las aves muertas, mucho cuidado con la gallinaza, mucho cuidado con el contacto de ambos, directo o indirecto, ¿ok? Por una transmisión mecánica, por mascotas, o por roedores, o por trabajadores. Entonces, es decir, yo creo que principalmente estas serían las vías en las cuales podemos tener problemas. Okay. En cuanto a qué situación estamos a día de hoy a nivel mundial, y aquí tengo que empezar pidiéndoos perdón porque las fotos que os voy a enseñar se ven un tanto mal. Si os digo la verdad, estoy medio reñido con la web de la OIE, no, siempre tengo problemas con ella. Hice unas fotos, unas prefotos para la charla, para ver cómo las quería hacer, y cuando he ido a hacerlas hoy para tener algo actualizado que fuera del día de hoy, bueno, no ha habido manera, se me hacía cuadros, es imposible. Con lo cual las fotos son de hace 2 semanas, o sea, la situación de epidemiológica de hace 2 semanas,
con lo cual puede haber alguna cosa que no esté actualizada bueno, pues no son la calidad que me gustaría enseñaros, pero bueno, es lo que tenemos y yo creo que se ve bastante bien el tema, ¿no? Que es que, bueno, a día de hoy, pues tenemos todo el hemisferio norte, bueno, Estados Unidos es un desastre, Europa lleva 2 años siendo un desastre, el Magreb, bueno, Egipto es un desastre, pero siempre es un desastre con influenza aviar. Argelia no tenía problemas, está teniendo problemas. Esta zona siempre ha tenido problemas con influenza aviar, pero incluso más. Esta zona siempre es un desastre con influenza aviar, pero están teniendo muchos problemas. Mismo para esta zona, que bueno, digamos que no hay una recrudescencia porque es que antes ya estaba muy crudo el tema. Entonces, pero vamos, también tienen problemas. Parecido para Sudáfrica. Y bueno, tenemos desgraciadamente los primeros casos. Por cierto, estos son datos solo son para granjas, o sea, son para casos en granja, en aves de granja, ¿vale? Si pusiéramos datos para aves no de granja, bueno, pues entonces la figura sería distinta, ¿no? Pero bueno, digamos, está el problema que estamos teniendo en Ecuador y bueno, también hay otros países que también parece ser que han tenido casos en aves migrantes o ya directamente casos en granja. Con lo cual, es un tema que se va complicando. Bueno, estos son los casos de influencia aviar altamente patógena en el año 2022. Los verdes están resueltos, los amarillos están por resolver. Bueno, como podéis ver, pues tenemos de todo. Y bueno, porque por supuesto Estados Unidos y Europa está arriba. También está arriba porque se diagnostica más, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, si vamos a ver los de H7 prácticamente no hay nada. O sea, H7 están los casos de todos los años de México. O sea, que México sabéis que tiene H7 desde que hace un montón de años y bueno, pues han tenido este año algún caso de H7, pero no es algo nuevo, ¿vale? Lo que está hasta arriba es cuando vas a mirar H5. H5 sí, H5, Europa es un desastre, Estados Unidos es un desastre, Asia Pacífico es un desastre, incluso, bueno, Egipto es un desastre, pero Egipto ya era un desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues está el tema muy complicado. Entonces, el tema es de por qué la cosa se está yendo de madres, que efectivamente, en eso que os hablaba antes, en esa fuga hacia adelante del virus, pues bueno, ha habido un artista de la fuga, un virus que, digamos, pues que está consiguiendo destacar, ¿no? Que es este que nos lo marco aquí. Y perdón por estas letras tan pequeñas, pero es que no hay otra manera de meter estos gráficos, ¿no? Este de aquí, ¿ok? Que ves que es un tanto distinto, que es el que está empezando a dominar, ¿no? O está haciéndonos toda esta historia. Y bueno, pues puedes ver que lo están reportando su misma, digamos, su misma estirpe, que es esta que tenemos aquí, que es la 2344B. Se reporta, bueno, pues desde, esto es lo de Italia, esto es este artículo es de Japón, este es de Benín, en África, es decir, bueno, pues, por lo que hay en Estados Unidos es que sea, si no está, una similar, ¿no? Bueno. Esta H5N1 prácticamente, es decir, había anteriormente otro virus que era muy agresivo, que era H5N8, que había hecho el peor invierno o la peor sesión de influenza aviar en la historia de Europa. Estos son datos de Europa, ¿vale? Y este año, ese H5N1 ya nos había entrado el año pasado un poquito, y este año H5N1 ha barrido. Entonces, seamos claros, este virus en la carrera, esta que hablamos, en la carrera de la fuga, ¿no? de los virus de influenza aviar, hay algo que está haciendo bien. O sea, en algo ha cambiado para ser mucho más exitoso que los virus que estaban recirculando antes. Porque bueno, está haciendo cosas que son inusuales, como por ejemplo que tengamos que hablar de influenza aviar en Colombia, cuando no hemos tenido que hablar nunca. O como por ejemplo tener casos en España en verano, con 40 grados. Es decir, cuando en España prácticamente teníamos un caso cada 6 años, ¿no? Y este año hemos tenido un montón, y algunos de ellos en verano, cuando ni siquiera hay migración de
de aves. Hay algo que está haciendo muy bien este virus y que tenemos que empezar a preguntarnos qué es, ¿no? Van saliendo datos, ¿no? De cosas que encuentran con este tipo, con esta estirpe de virus que son distintas a lo que podríamos esperar, ¿no? Por ejemplo, estos colegas italianos, Federico, que trabajan muy bien, tienen uno de los laboratorios de referencia para la influenza aviar. Lo que estaban hablando es de que estamos encontrando una serie de casos en los cuales la enfermedad es silente. Por ejemplo, fijaos, es una granja de broilers con 2 naves que por casualidad, ¿no? Porque hicieron un testeo a final de lote, se encontraron que en la casa 1, en el pool que hicieron, la mitad de los pools eran positivos para influenza aviar, mientras que la casa 2 era negativa. Cuando volvieron a tomar muestras 4 días después, bueno, tomaron muestras de sangre, de PCRs de cloaca y de tráquea y de órganos, ¿vale? Cogieron a las aves, 5 aves, las llevaron al laboratorio, sacaron todos los órganos que os podéis imaginar y más, y hicieron PCRs por órgano, ¿vale? Y más cosas, ¿no? Pero porque intentaban estudiar qué estaba pasando con esas aves, ¿no? Bueno, ¿por qué no por qué no muestrearon al final del lote y no antes? Bueno, porque este lote, claro, esta es la mortalidad mínima para empezar una alerta de influenza aviar. Este lote no tuvo mortalidad prácticamente en toda su vida, ¿vale? Lo que encontraron es que el lote era, tanto la casa 1 como la casa 2, eran negativos para la serología. En la casa 1 sí que era positivo para PCR, no todas las aves, es decir, que daba 7 de 60 por el PCR colocar y 10 de 60 en el traquear. Y cuando hicieron PCR de órganos, cuando cogieron las aves, las llevaron al laboratorio, sacaron órganos uno por uno, hicieron PCR de órganos uno por uno, sí, ahí sí que prácticamente todo era positivo. En la casa 2 encontraron que ni eran negativos para ELISA ni a los PCRs cloacales, perdón, esto tiene que ser 0 de 60 y 0 de 60. Pero eso también está mal. En el caso de los órganos de PCR, solo había una muestra que era positiva, pero este lote ya estaba positivo para influenza aviar. Y muy probablemente no está, o sea, esa positividad no era justamente que se hubiese infectado ahora, sino que venía ya de antes, ¿no? Porque fijaos que estas 2 naves estaban juntas. Es decir, si hemos llegado a este punto, supone que el resto de la nave 2 ya debería estar infectada y no lo estaba. Esto es raro, muy raro. Entonces, otro trabajo, en este caso es de esta señora, trabaja con un grupo británico. Lo que han hecho es ver cómo se pasa la infección entre faisanes y pollos, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue infectar a una serie de faisanes, luego ponerse en contacto con más faisanes, luego con más faisanes, con más faisanes, con más faisanes, con más faisanes, y al final esos faisanes ponerse en contacto con pollos, ¿vale? Y esos pollos con pollos. Y lo que descubrieron es una cosa interesantísima, que es que cuando tú pones faisanes con faisanes, este virus se transmite súper bien. O sea, realmente en todos los casos, mira, aquí esto es la sección de virus que hay en los distintos contagios. ¿Veis? Los contagios son más que correctos. De hecho, todas las aves se contagian cada vez, ¿vale? Pero si pones faisanes con pollos, ese contagio también es muy correcto. Pero ya si pones pollos con pollos, el virus no se contagia igual de bien. El virus no se contagia igual de bien, ¿ves? La excreción no es igual de buena, para nada. Y lo que también era muy curioso es que resulta que el virus sí mataba a los faisanes, pero la mortalidad era mucho más tarde, tenía como 3 o 4 días más, sucedía como 3 o 4 días más tarde que con los pollos. Los pollos morían antes y tenían síntomas clínicos más rápido. Entonces, es como si el virus hubiese conseguido, bueno, pues tener un poco de ser muy efectivo en según qué tipo de especies, ¿no? Otra cosa que nos está pasando también con este virus
es que tenemos ya reportes de animales, de especies que en principio no tendrían que jugar un rol mayor en la transmisión de influenza aviar, o no estábamos acostumbrados a que lo jugara, que bueno, pues puede ser, ahora, sí señor, resulta que sí que juegan, como por ejemplo, está la Columba columbus, que, bueno, esto les pasó en una especie de zoo, santuario, como lo quieres llamar, alemán, en la cual tenían un montón de aves de distintos tipos, les entró influenza aviar, no era la primera vez, se cargó a un montón de aves, pero lo que les dejó patidifusos es que también se cargó con una serie de palomas cuando anteriormente pues, no habían tenido problemas. Entonces, es decir, está haciendo cosas distintas en aves que no pensábamos que tendría que estar funcionando, ¿no? Entonces, en fin, la historia con esto es complicadeta, porque aparte, bueno, pues tenemos un montón de... Este virus es mucho más activo en especies de aves en las cuales antes no lo era, ¿no? Y yo creo que quizá por ahí venga una pista, no una explicación, porque no tenemos una explicación, pero venga una pista de por qué está haciendo cosas tan raras, porque se está transmitiendo en verano en España, porque está llegando a Colombia, porque está haciendo todas estas cosas. Es decir, pero realmente este virus ha conseguido hacer lo que es su manera de sobrevivir, que es cambiar para poder ser una situación en la cual tiene ventaja, ¿no? Esa fuga eterna, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque, como veis, hasta ahora os he dado de todo menos buenas noticias, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí que tenemos cosas que hacer. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues seguir con los programas que sabemos que funcionan, ¿no? Para controlar la influenza aviar, siendo dúctiles para muy probablemente cambiar algunas estrategias que no están funcionando todo bien, ¿no? Cuando hablamos de control de influenza aviar, siempre hay 5 pilares principales, que son la educación, la bioseguridad, el diagnóstico y vigilancia, el sacrificio y la vacunación. Vale. Déjame hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, la educación es fundamental, es un tema que no le dedicamos mucho tiempo normalmente, pero hablar y hablar bien de qué pasa con la influenza aviar es esencial. Pensad que incluso es una enfermedad que en algunos momentos puede ser una zoonosis, con lo cual incluso nos puede afectar a nivel de rechazo de nuestros productos, incluso en el caso de que sean totalmente inocuos, ¿no? Entonces, bueno, hay que comunicar a la población, hay que comunicarnos entre nosotros para explicar exactamente cómo se transmite esta enfermedad. Hay que tener claro, por lo que os he dicho, que es un virus que cambia, con lo cual nos tenemos que ir actualizando a ver, oye, este virus, ¿qué está haciendo esta temporada? ¿Qué hace de nuevo? ¿Cómo debemos evitarlo? Esas cosas yo creo que son muy importantes. El siguiente pilar es la bioseguridad. Por supuesto, hay un ámbito nacional de la bioseguridad, hay un ámbito local y hay un ámbito granja. Debemos trabajar todos. Es decir, esta no es una enfermedad que, por lo infecciosa que sea, se puede controlar a nivel de un solo productor. No es así. Esto hay que jugar todos. Es decir, yo creo que ahí en Colombia y en otros países de Latinoamérica nos lleváis ventajas porque ya habéis tenido experiencias muy complicadas con enfermedades similares y lo habéis sabido solventar efectivamente pues, trabajando juntos. La ubicación de las granjas es esencial, es decir, eso llevamos muchos años diciéndolo, ahora que esto se pone más caliente, pues toma todavía más peso. Hay que tener programas de seguridad completos que cubran todo y que sean especialmente activos en las zonas que son más sensibles para influenza aviar, ¿no? La primera, por supuesto, es la política de visitas. No puede haber otra. Las visitas no son bienvenidas a las granjas. A mí esto me hace mucho daño. A mí me encanta ir a veros en vuestras granjas. De hecho, es lo que más me gusta, es decir, hacer visitas. Pero, desgraciadamente, las visitas no deben ser bienvenidas en las granjas, ¿no? Sobre todo aquellas que no tengan una, digamos, función clara, ¿no? Entonces, yo lo que os diría es que todo el mundo debe tener una voz de decisión prehecho, ¿no? Para aceptar o denegar visitas. Si las visitas no son totalmente necesarias o no se hacen en las condiciones correctas, tanto de que la persona no está en otras granjas como que vaya a respetar las reglas de la visita, no deben suceder, ¿no? No deben evitarse. Y cuando hay dudas entre tener una visita o no tenerla, mejor no tenerla. Eso es así. Es decir, los vehículos son un peligro para un montón de enfermedades, pero bueno, sabéis que no deben entrar, aparcamiento exterior, entrada prohibida a vehículos
no imprescindibles, desinfección completa, ¿ok? Cuidado con los arcos de desinfección, porque estos arcos funcionan muy bien, pero funcionan muy bien cuando hay una persona vigilando que funcionan bien, no funcionan de manera automática. Ahí siempre la desinfección tiene que estar vigilada por alguien que vea que se hace de manera correcta. Las entradas a las granjas son muy importantes. El tema de los registros, los armarios, las duchas y la ropa interna, eso lo tenemos claro. Cuidado con este punto, ¿vale? Ya os he dicho que uno de los materiales infectivos para influenza aviar son las heces de las aves. Desgraciadamente, aves hay por todos lados. Desgraciadamente, son muy poquitas las granjas que tienen pasillos internos entre un galpón y el otro, por no decir prácticamente ninguna. Con lo cual, es muy importante que intentemos no pisar con los zapatos de calle en el interior del galpón, ¿vale? Entonces, eso, hay unos sistemas que aquí los llamamos vados sanitarios daneses, pero pues, al final es un sitio donde te sientas, te cambias de zapatos, te das la vuelta y ya pisas con los zapatos interior solamente en el interior. Evitar esas cosas, que no haya una entrada de material externo a través de nuestros zapatos, principalmente, o de nuestras manos, eso es un tema muy importante. Vale. Herramientas y pertenencias no entran, o sea, lo siento mucho, es decir, el móvil debería quedarse fuera. Si uno tiene que hacer una llamada, hacer la llamada, dejar el móvil fuera y ya entra para adentro, ¿no? Es decir, si hay que entrar algo, sí o sí, hay que desinfectarlo, eso es así. Y hay material que jamás debería entrar, es decir, hueveras usadas, jamás, son un peligro. Incluso huevos de otras explotaciones, son un peligro. Esas cosas hay que evitarlas. Los trabajadores tienen que tener claros que hay una serie de no hacer, de prohibido, de así no, si trabajas en industria avícola, visitar otras granjas. Si tu primo tiene otra granja y cree que le puedes echar una mano, estupendo, pero tú no puedes ir, es así. Criar aves de corral en casa, eso tampoco debía aceptarse porque no están bajo ningún tipo de programa sanitario, no sabemos qué tienen. Ninguna afición relacionada con aves y si hablamos de según qué zonas del mundo, hablaría en particular de gallos de pelea, son un peligro, lo son para Newcastle y lo van a ser para influenza aviar si al final influenza aviar se instala en la zona. Eso es así y tenemos que tener un cuidado tremendo. Los roedores, ok, no nos van a dar guerra para infectarse, pero sí como transmisión mecánica, ellos entran y salen de las granjas libremente, con lo cual son perfectos para transmitir cualquier cosa que haya afuera, ¿no? Y si lo que hay es una adicción de un pato o de cualquier ave migrante contaminada con influenza aviar, estos tipos son capaces de salir, pisarla y entrar a nuestro galpón y ahí nos ha liado. Control pasivo, control activo, eso lo tenemos todos claro. Las aves silvestres, es decir, aún peor, es decir, pueden estar, habéis visto antes, es decir, un faisán contaminado con estas nuevas linajes de influenza aviar es súper contagioso. Entonces, es que no tiene que acercarse para nada a nuestra granja. Entonces, bueno, tenemos que tener gallineros que sean a prueba de aves. Tenemos que evitar atraer a los pájaros, a las aves, derramando alimento u otros, eso no puede pasar. Y no hay que permitir que aniden, ¿no? Es decir, si aniden, al final están ahí y al final van a entrar al interior. A mí, para muchos países de Latinoamérica, me parece el punto más complicado, porque desgraciadamente sí que hay tierras pajareras en la mayor parte de los galpones, pero en muchos casos no funcionan bien. O esa es la experiencia que yo tengo de bastantes países latinoamericanos. A mí es un tema de los que me pone más nervioso con la influenza aviar y Latinoamérica. Me pone bastante con los pelos de punta. Pero bueno, vamos a ver si me equivoco o estoy en lo... Sinceramente prefiero equivocarme, vale, seguro. Las fuentes de agua, mucho cuidado cuando las fuentes de agua son de aguas superficiales, ¿ok? El agua yo siempre os voy a decir que hay que tratarla siempre, tiene que ir clorada o con un tratamiento alternativo, siempre, para mí es así. Pero si uno tiene aguas superficiales, siempre. O sea, porque si no el riesgo es tremendo de que tengamos una introducción del virus a través de las aguas superficiales. Si es de pozo o de red pública de agua, bueno, quizá el riesgo sea menor, cuidado, porque a veces el agua no se contamina en la captación, sino en el container, en el depósito de agua, en el cual hay acceso a algún pájaro, contamina el agua y nos la lía. Entonces, como consejo general, el agua siempre clorada. Y cuando tenemos problemas de influenza aviar,
todavía con más razón. Las aves muertas, bueno, pues voy a contar. Es decir, yo creo que eso, desgraciadamente, porque es un aprendizaje de situaciones muy duras, lo tenéis más claro que muchas personas en otros países del mundo. Las aves muertas no son un subproducto, son un riesgo biológico, eso hay que tenerlo claro, es un riesgo grande. Hay que retirar las aves muertas del gallinero todos los días, hay que guardarlas sin que haya contacto con roedores o nada de este tipo y hay que destruirlas. Ese es, y en un proceso en el cual no haya cruces con nada. Esa es la manera correcta de tratar las aves muertas. Cualquier otra cosa nos puede parecer que es a ganar, pero a la larga es a perder. Eso es así. El estiércol, la gallinaza, la purinaza, no sé exactamente cómo lo llamáis vosotros en Colombia, es un subproducto, eso es así, pero no deja de ser un riesgo biológico. Este punto yo creo que vosotros también lo tenéis muy claro, otra vez desgraciadamente, por el tema de Salmonella Gallinarum, y bueno, yo creo que lo trabajáis mejor que mucha gente, ¿no? Pero es un riesgo tremendo, hay que tener mucho cuidado cómo se maneja, porque puede ser una vía de extensión de muchas enfermedades y, por supuesto, que sí, de influenza aviar. Bueno, otro pilar básico en el cual no voy a abundar es el diagnóstico y vigilancia. Ahí os pongo un poco, bueno, lo que suelo hacer, pues muestras de sangre, hisopos, traqueales, fecales, cloacales. Si es sangre se puede hacer serología, si son hisopos se puede hacer biología, se puede hacer biología molecular. Todo eso está muy bien. Esto está muy bien y es así, ¿no? Y realmente nos da un montón de datos y es muy interesante. Y yo creo que esto, sí, tenemos la desgracia de que se queda el virus en la zona, pues bueno, nos tocará hacer y nos tocará hacer todos los trabajos de saber qué tenemos, qué linaje es, cómo evoluciona, todo ese tema. Pero hay un tema más importante todavía con el diagnóstico y vigilancia, que son las redes de vigilancia y diagnóstico. Es decir, si yo tengo mortalidad y yo no llamo para que me tomen muestras para influenza aviar, desgraciadamente, cuando me tomen si a los 3 meses que se me siguen muriendo las aves, yo ya llamo, bueno, pues eso probablemente esté muy bien para determinar qué tipo de virus tengo en la granja, pero para controlarlo muy mal, porque en esos 3 meses, pues yo he estado cambiando gallinas con no sé quién, yo he estado enviando huevos a no sé dónde, he estado haciendo un montón de cosas, entonces he sido una gran fuente de infección en otras partes, ¿no? Entonces, el diagnóstico y vigilancia, muy bien, pero tener en cuenta que hay que ser proactivos en diagnosticar y vigilar en tiempo, Y estos virus que tenemos ahora, los que están dando guerra ahora mismo en Europa, mucho cuidado porque, como os enseñé antes, a veces hacen infecciones silentes, se nos pasan por delante y son los que vehiculan el virus para tener más adelante problemas en granjas, en nuestras granjas, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que va a ser un tema que le vamos a tener que dar una vuelta en el corto. De hecho, también no os he traído, pero también hay bastantes trabajos hablando de muestras de bebederos, para PCR y otras cosas, porque con estas nuevas estirpes no está tan claro que lo que hacíamos hasta ahora funcione totalmente correctamente. En fin, si uno diagnostica y lo encuentra y no hay más, es decir, yo sé que es un tema controvertido, pero lo más económico a la larga es sacrificar las manadas. Es decir, eso, por supuesto, eso es así cuando tú tienes un número limitado de manadas positivas. Cuando ya todo tu plantel nacional es positivo a una enfermedad, no tiene sentido. Pero al principio, cuando tú empiezas a tener manadas infectadas, el poder sacarte la enfermedad de tu país, eso es estupendo. Es una posibilidad que ocurre durante un momento de la entrada de la enfermedad y si se puede hacer, pues yo creo que es una ventaja enorme. Recordad que no se sacrifican manadas para castigar al que se ha positivizado, se sacrifican manadas para evitar que contagien a otras, con lo cual la despoblación es importante, pero lo que es todavía más importante es la restricción. Es decir, cuando un lote se diagnostica como positivo, evitar que salgan aves de ahí, evitar que salgan gallinazas de explotación, evitar que salgan huevos con destino a otras explotaciones de ahí, evitar que haya vehículos circulando por esa zona que luego vayan a otras. Eso es más importante que la propia despoblación, ¿no?
Y cuando hablamos de destrucción, no hablamos solo de destrucción de las aves, hablamos de destrucción de las aves y de todo lo que estaba en la granja, es decir, de los huevos, de la gallinaza, en fin. Por último, tenemos que ir a un protocolo de limpieza y desinfección. ¿Ventaja de esto? Pues efectivamente que si es el primer caso que tenemos en el país y lo hacemos bien, evitamos tener que el virus se instale en el país, por lo menos en granjas de producción. ¿Desventaja? Bueno, pues que cuesta un montón de dinero. Entonces, uno también tiene que tener en cuenta qué presupuesto tiene para afrontar un tema de estos, ¿no? Porque la verdad es que son complicados. Y sobre todo lo que no puede hacer uno es hacerlo mal y empezar a hacer, bueno, pues a granjas que llevan mucho tiempo infectadas, o cuando ya la infección está en todo el país, empezar a hacer despoblaciones selectivas, porque eso cuesta mucho dinero también, pero no tiene un efecto positivo para el devenir de la enfermedad. Vale. La última parte son las vacunas, que sí, bueno, hay bastantes países que están vacunando o tenían programas de vacunación, ¿no? Egipto, México, Rusia, China, Indonesia, todos estos tienen programas, pues ya lo creo, Pakistán, bueno, todos estos tienen programas de vacunación. Para H9N2, todos los del Magreb y todos de Oriente Medio. Ya os digo que aquí me faltan países en verdes y países en rojo. Hay más países que vacunan, pero lo hacen no legalmente, ¿no? Lo cual es un problema. Luego veremos por qué. Bueno, hay distintos tipos de vacunas contra influenza aviar. Lo que no hay contra influenza aviar, por razones obvias, son vacunas con virus vivo. Ya hemos hablado antes que esto potencialmente puede ser una zoonosis o puede ser un dador de material genético a la gripe humana, con lo cual, bueno, no queremos avivar la bestia, o por lo menos nadie se va, bueno, nadie está aceptando ese rol, ¿no? Entonces lo que tenemos son vacunas inactivadas o vacunas recombinantes, ¿no? Vacunas inactivadas tenemos las de virus completo y luego últimamente hemos sacado de subunidades. Y recombinantes tenemos en Fowlpox como en HVT y últimamente han sacado también, bueno, últimamente no, que tienen un par de años en virus de Newcastle. Las dos que más se usan, bueno, las tres que más se usan con diferencia y que tienen ya un uso, bueno, en muchos países, son, por supuesto, la que más está, la de virus entero. Esta de recombinante se usa en algunos países, funciona correctamente. Y luego tenemos la de esta de subproteínas con su ayudante, tiene cada vez más juego, ¿no? Hay un par de vacunas comerciales que están teniendo muy buena recepción en algunos países. Vale. ¿Qué puede y qué no puede hacer la vacuna? Tengámoslo claro. Lo que sí que puede. Puede reducir la replicación del virus de influenza aviar, el tracto respiratorio y gastrointestinal. Esto es estupendo. Con lo cual, previene la enfermedad. Por tanto, el efecto más potente de la vacuna reduce la transmisión de una infectada a otras aves y a humanos. Bueno, es decir, son tres efectos realmente potentes. Que no puede hacer una vacuna de influenza aviar. No puede evitar la infección. Es decir, las aves vacunadas se siguen infectando de influenza aviar, ¿vale? Y siguen excretando algo de influenza aviar. Menos que una ave no vacunada, pero sigue excretando. Puede interferir con los programas de seguimiento. Es decir, porque si se basan en según qué tipo de muestreos de serología o tal, es decir, obviamente aquí podemos tener una interferencia. Y luego lo que no puede es dar protección contra otros serotipos distintos o subtipos distintos a los que están incluidos en la vacuna. Vale. ¿Qué si tiene unos programas de vacuna? Bueno, pues per se limitado, ¿no? Aquí os pongo el caso de México, pues puede poner el caso de Egipto, Indonesia o de muchos otros, ¿no? Es decir, que llevan vacunando un montón de años, vacunan con un montón de vacunas, por ejemplo, contra el TIS-T3 en el caso de México, y todos los años siguen teniendo casos y casos y casos. En fin, ¿por qué pasa esto? Bueno, primero, porque cuando uno empieza a vacunar, tiene que empezar a vacunar con una estrategia clara. Es decir, si va a una vacunación en anillo, como se hizo, por ejemplo, en Italia, bueno, pues es una estrategia clara. Entonces vacuna a todas las granjas que están en el anillo. Si va a una vacunación de animales protegidos, como por ejemplo se ha hecho en Europa, empezar a vacunar los zoos
para evitar que cuando hay problemas de influenza perdamos aves que pueden estar en peligro de extinción, bueno, pues eso es otra manera de hacerlo. Y si uno quiere una vacunación nacional, tiene que ir a una vacunación nacional bien hecha, es decir, que llegue a unos niveles de cobertura, perdón, puesto en inglés, que sean por lo menos entre el 60 y el 80%, ¿no? Y si puede ser por encima del 80, todavía mejor, ¿no? Entonces, aquí esto es un trabajo de Swain entre 2001 y 2010. ¿A qué nivel de uso estaban distintos países, ¿no? Que tenían programas de vacunación? Es decir, Egipto, bien, Hong Kong, muy bien, Indonesia, un desastre, con esto, desde luego, no van a controlar el problema, Kazajstán, exactamente lo mismo. Rusia, bueno, es que Rusia es tan grande que si, igual en algunas zonas vacunaban y en otras no, ¿no? Vietnam, otra vez, no estaban llegando al nivel mínimo de cobertura, con lo cual el virus seguía recirculando, seguía produciendo problemas. Eso así no se funciona bien, no es lo ideal. Vale. Luego, hay otro tema que es que las vacunas tienen que ser potentes, es decir, hay una relación muy potente entre cuánta dosis damos o la dosis que tiene la vacuna, ¿ok? Y los títulos serológicos que produce, la mortalidad que se va a producir si tenemos un desafío y lo que los animales desafiados van a excretar si tenemos un desafío. Con lo cual, si vacunamos, tenemos que vacunar con vacunas que estén bien confeccionadas, es decir, con vacunas que tengan unas dosis vacunales o de antígeno lo suficientemente amplias y que estén garantizadas como para producir una respuesta realmente interesante. Si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Aquí no nos valen vacunas de medio porque no van a dar no van a dar el resultado que necesitamos. Luego tienen que ser vacunas que tengan que sean lo más parecidas posible a lo que, y aquí perdón otra vez, que esto no sé por qué no lo ha traducido, que tengan los títulos lo más cercanos posibles a la cepa que tenemos circulando, ¿no? Es decir, hay que actualizar las vacunas o digamos, la semilla para hacer las vacunas. Títulos altos para la cepa que tienes circulando, esa cepa tiene más complicado hacer cambios, digamos, hacer un escape antigénico en tus aves, con lo cual disminuyes la dinámica de escape antigénico. Con lo cual es muy importante que la cepa con la que vacunamos sea lo más similar posible a lo que estamos. Vale. Lo que solemos hacer son, lo clásico son programas de 3 vacunas y luego se suele revacunar en muchos casos en campo, ¿no? Y hay gente que también incluye una vacuna vectorizada porque los títulos sean más altos durante más tiempo. Bueno, la idea es que si bajamos de una serie de títulos en el 80% de las aves, pues bueno, sería correcto revacunar. Vale. No os he traído, porque no está listo, lo estaba buscando esta semana, pero van a salir en muy breve un trabajo de los holandeses de Wageningen y de GD sobre vacunas con la cepa nueva, con la cepa que tenemos ahora en Europa. Entonces, yo pensaba traerlo para esta charla, bueno, no ha salido, o por lo menos yo no lo he podido, no he tenido acceso a los datos. Pero de alguna manera os va a llegar porque eso yo creo que va a ser muy interesante, porque van a ser pruebas de laboratorio con una serie de vacunas comerciales que hay en Europa, con las cepas que tenemos circulando ahora en Europa, que son cepas, yo entiendo, muy parecidas a las que desgraciadamente están entrando ahora en Latinoamérica. Entonces, eso cuando salga os va a llegar de alguna manera. Vale, y ya voy a conclusiones, que sé que como de costumbre me he pasado de tiempo. Bueno, lo primero es decir que el virus de influenza aviar dejadme decirlo en plata, es muy jodido. Es muy contagioso, cambia, muta, hace cosas nuevas. Entonces, o está todo el mundo con las ideas muy claras y estamos todo el sector junto, o es muy complicado controlarlo. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. Lo segundo es que los programas de control se basan en distintos puntos, es decir, se basan en bioseguridad, vigilancia, que son fundamentales, y
en vacunas en muchos casos, ¿no? Pero cuidado porque lo que tenemos que tener claro es que los programas de vacunación sí tienen un juego muy importante, pero no pueden ser el único punto para controlar una era más simples de controlar y desde luego no van a ser con las tipos nuevas que parece ser que tienen bastante más mala leche. Vamos a ver, yo creo que en los próximos meses va a ser todavía mucha más información porque como las cosas están cambiando tan rápido, también se está generando mucha información y mucho conocimiento científico sobre estas nuevas estirpes y vamos a ver si tenemos un poco de suerte y podemos olvidarnos o podemos estar en una situación de menos desasosiego lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, yo, y por no decir todo cosas malas, ¿no? Ya que estamos casi en Navidad, me gustaría, bueno, pues felicitaros la Navidad. Y eso es todo lo que tenía.